Hi guys, it is me again, George, your English teacher. This time we are having one more session about a very important topic, adverbs of frequency. Hola a todos, soy Jorge, su instructor de inglés. Esta vez vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con rutinas. Es el tema de los adverbios de frecuencia. ¿Cuándo utilizarlos? When to use them. We use the adverbs of frequency to talk about the frequency we do an activity. Es muy importante tener presente y claro el por qué utilizar los adverbios de frecuencia. Hay una lista larga de adverbios de frecuencia que se utilizan para describir el cuándo o con qué frecuencia hacemos una actividad. Como les venía diciendo, hay una lista larga. Aquí tenemos los que más se utilizan. There is a very long list of adverbs of frequency that we can use to describe or to tell how often we do something, and right here we have the most common ones. Los adverbios de frecuencia son muchos, como les venía diciendo, se utilizan para describir con qué frecuencia hacemos algo, sea diario, sea siempre, por lo general, algunas veces o nunca. Y se pueden utilizar para describir cualquier cosa, sea que estemos hablando de música que escuchemos, actividades que hagamos, comida que comemos, ¿cierto? Y aquí tenemos los más comunes. Always, siempre, usually, por lo general, usualmente, sometimes, algunas veces, hardly ever, rara vez, never, nunca. Estos son los más comunes. Estos son los que podríamos utilizar para describir esa frecuencia. Let's check on the pronunciation once again. Always, always, usually, sometimes, hardly ever, and never. ¿Ok? Aquí tenemos algunos ejemplos, como les venía diciendo, se pueden utilizar para describir con qué frecuencia hacemos alguna actividad, sea que estemos hablando de comida, de ejercicio, deportes, algún hobby o alguna actividad que hagamos en nuestro tiempo libre y, por ejemplo, visitar a nuestros padres. ¿Ok? Los adverbios de frecuencia van después del sujeto, para que lo tengan muy presente. For example, if you want to give some information about food you eat, you can say, I hardly ever eat fast food. Aquí tenemos algunos ejemplos. En este caso, si queremos hablar de comida rápida, rara vez como comida rápida, ¿cierto? Como les venía diciendo, se utilizan después del sujeto. I hardly ever eat fast food. Number 2, I sometimes exercise on Saturdays. Algunas veces me ejercito o hago ejercicio los sábados. I never go camping. Yo nunca voy a acampar. Bien importante acerca de este adverbio que cuando decimos I never, estamos describiendo información de manera negativa, ¿cierto? And number 4 says, I usually visit my parents on weekends. Por lo general, visito a mis papás o a mis padres los fines de semana. Entonces, en el momento que utilizamos los adverbios, recuerden, estamos hablando con la frecuencia, con qué frecuencia hacemos alguna actividad. We are talking about the frequency that we do something. That is the reason why we use the adverbs of frequency. Ok. Los adverbios de frecuencia también pueden ir en preguntas, o también los podríamos utilizar de manera interrogativa. Y la pregunta más común es cuando utilizamos el how often. How often do you? Este how often significa con qué frecuencia, y como estamos hablando de rutinas, con qué frecuencia haces algo. Sea que tienes clase, sea que vas al gimnasio, vas a la iglesia, o con qué frecuencia preparas algún plato. Como estamos hablando de rutinas, pues ahí va el auxiliar, ¿cierto? How often do you? Y después el verbo. Right here we have 3 different questions describing 3 different examples. So as you can see right here, we have the questions, we have possible answers. Let's go one by one. Aquí tenemos 3 preguntas en las cuales estamos o queremos saber con qué frecuencia hacemos una actividad y posibles respuestas. Vamos uno a uno. Let's check on those one by one. The first one says, how often do you play soccer? ¿Con qué frecuencia? Recuerden, ¿con qué frecuencia haces una actividad? How often do you play soccer?
I play soccer once a week or one time per week. Ese once significa una vez. I play soccer one time per week or I play soccer once a week. Una vez por semana. Otra posible respuesta a esta pregunta puede ser I always play soccer on weekends. How often do you play soccer? ¿Con qué frecuencia juegas fútbol? Yo siempre juego fútbol los fines de semana. I always play soccer on weekends. Question number 2. How often do you cook pasta? How often do you cook pasta? I cook pasta twice per month or 2 times per month. Once significa una vez. Este twice significa dos veces. Twice. I cook pasta twice per month or I cook pasta 2 times per month. Dos veces por mes o cada mes. Next one. How often do you go to church? ¿Con qué frecuencia vas a la iglesia? How often do you go to church? El how often es el WH que pregunta con qué frecuencia hacemos una actividad. Recuerden que necesitamos del verbo. How often do you play? How often do you go? How often do you watch? How often do you visit your parents, for example? So question number 3 says, how often do you go to church? I usually go to church in the mornings. Una posible respuesta utilizando adverbios de frecuencia. ¿Ok? Good. So let's continue. Vamos a continuar. Entonces recuerden algo importante. Los adverbios de frecuencia los utilizamos para escribir con qué frecuencia hacemos alguna actividad. Si queremos preguntar, podríamos utilizar how often. How often do you? Y el verbo. Recuerden, estos son los más comunes, los que podríamos utilizar para hablar acerca de la frecuencia. Recuerden la pronunciación. I always, I usually, I sometimes, I hardly ever, or I never. Algunos otros ejemplos. Yo siempre voy al gimnasio en las mañanas. I always go to the gym in the mornings. Por lo general, veo películas los fines de semana. I usually watch movies on weekends. Sometimes, algunas veces voy a la iglesia los domingos. I sometimes go to the movies or go to church or go shopping or go camping on weekends. Hardly ever, rara vez. I hardly ever eat broccoli. Muy rara vez como brócoli, por ejemplo. I never smoke. Yo nunca fumo. I never drink. Nunca bebo. I never go dancing on Sundays. Ok, tengan muy presentes sus ejemplos. Pueden hacer algunos ejemplos con su propia información, de acuerdo a la información o de acuerdo al documento que acabaron de ver, al video y a los ejemplos que brindé. Ok. So thank you very much once again, guys, for watching this video. I hope to see you on the next one. Have a nice day. Super que estuvieron allí viendo el video. Recuerden practicar. Nos vemos en una próxima sesión.